Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos estado conversando en varias ocasiones en Ecomundo sobre la japonización y las lecciones que presenta la economía de Japón para el mundo. Y es interesante porque el gobierno de Shinzo Abe, el primer ministro japonés, ha impulsado una estrategia agresiva de acuerdos comerciales como último peldaño en su carrera de modestos resultados por reactivar el crecimiento. Como parte de estos acuerdos comerciales, en Tokio, por ejemplo, se han puesto de moda las tiendas donde comprar y probar vinos y donde reinaban las marcas chilenas. Y poco más hoy es fácil encontrar una amplia variedad de vinos californianos, sudafricanos, argentinos, neozelandeses, pero sobre todo vinos europeos. La gente, dice un directivo de la cadena de supermercados, que viene a comprar un par de botellas para llevar a casa y tomarlo con queso, también de importación. Y claro, ahora que el acuerdo comercial entre Japón y Europa ha propiciado una bajada de los aranceles sobre estos productos, la gente se ha animado a consumir. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón ha invitado a varios medios europeos a conocer el impacto del acuerdo comercial de la Unión Europea con Japón sobre la economía. Como consecuencia de ese acuerdo, los aranceles sobre el vino europeo han desaparecido, pero los del queso apenas se han reducido del 10% al 8,8%, aunque se irán recortando progresivamente en los próximos años. Así que en algunos casos la rebaja es más una ilusión que un hecho real, pero suficiente para ver animando las ventas entre un 2 y un 3%, puntualiza el responsable de vinos de varias firmas comerciales. Significativamente, la publicidad del acuerdo comercial ha servido para compensar en cierta forma la reciente subida del impuesto equivalente al IVA del 8% al 10% que ha entrado en vigor el pasado día 1, para evitar la repetición del escenario de 2014, cuando la subida de 3 puntos del IVA provocó un frenazo del consumo y llevó a la economía a la recesión. En tal sentido, el Ejecutivo japonés promueve que las tiendas reembolsen además parte de las compras con vales de descuento o con cheques de compra. Parece que por ahora funciona. En 2014 sí que sufrimos un serio golpe en las ventas, pero en esta ocasión no esperamos que tenga un gran impacto. Por ahora no se nota, de acuerdo a especialistas financieros. La apuesta de Shinzo Abe por una estrategia de grandes acuerdos de libre comercio tiene como último objetivo el crecimiento. La fuerte dependencia de la industria japonesa de las redes de producción internacionales le obliga a mantener los canales a la exportación abiertos. De ahí el empeño en mantener el Acuerdo de Cooperación Transpacífico, TPP, por sus siglas en inglés, pese a que Estados Unidos decidió abandonarlo. De acuerdo al profesor Fukunari Kimura de la Facultad de Economía de la Universidad de Keio, el profesor explica que Shinzo Abe ha fijado las sesiones hechas con aquel acuerdo al aceptar rebajas arancelarias sobre los productos agrícolas, con la excepción del arroz, la carne, los productos lácteos, el trigo y el azúcar,
como la base para futuras negociaciones y el primer ministro confía en sellar un pacto comercial antes de final de año que incluya a India, China, Corea, Australia y Nueva Zelanda, entre otros países de la región. Será difícil y tendrá que hacerse de distintas velocidades entre los países, pero marcará un antes y un después para Japón. Desde que Shinzo Abe asumió el poder en el año 2012, Japón ha intentado remontar la senda de deflación y bajo crecimiento en la que llevaba sumida más de 2 décadas, aunque con resultados todavía modestos. Su gobierno acaba de revisar a la baja el crecimiento de la economía en el segundo trimestre del año del 1,8% calculado inicialmente al 1,3%. La inversión de las empresas se ha desplomado, apenas creció el 0,2% frente al 1,5% inicial ante la debilidad del crecimiento global y la amenaza proteccionista. Japón, como Europa, combate los síntomas, no las causas. Cree que con el apoyo a las grandes empresas, que es lo que significa la compra de bonos, es suficiente, pero se equivoca. Solo ha conseguido disparar la deuda. Ha destacado el especialista William Peset, autor de Japonización, lo que el mundo puede aprender de las décadas perdidas de Japón, y que lleva 17 años viviendo en Tokio. El gobierno justifica la subida del IVA para financiar la sanidad y las pensiones y mantener el ajuste presupuestario, pero ya lo hizo en 2014 y la deuda se ha disparado en una patada adelante. De acuerdo a William Peset, la deuda pública supera ya el 230% del Producto Interno Bruto japonés. En los últimos meses, el Banco Central Europeo repite con insistencia que la política monetaria no puede por sí sola reactivar la economía europea y que para alejar el fantasma de un escenario a la japonesa hace falta un instrumento fiscal central que actúe de forma anticíclica a nivel federal. No hay ninguna política monetaria, dice Mario Draghi, que no tenga una política fiscal. Lo cierto es que la economía de la eurozona se frenó entre abril y junio, al crecer un 0,2% frente al 0,4% del trimestre anterior. En términos interanuales, eso implica un crecimiento del 1,2% en el segundo trimestre frente al 1,3% alcanzado 3 meses antes. Y los expertos advierten que con Alemania al borde de la recesión, tras la contracción del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre, la desaceleración irá a más en la segunda mitad del año, mientras la inflación de la zona euro se mantiene en su nivel más bajo en casi 3 años, al situarse en agosto en el 1%, muy por debajo del objetivo de inflación del Banco Central Europeo, cercano al 2%, a pesar de años de estímulos monetarios sin precedentes, con recortes de tipos de interés y compras de miles de millones de euros en bonos. Lo peor, sin embargo, se lo lleva la productividad. Como alerta Adam Slater, economista jefe de Oxford Economics, el crecimiento de la productividad entre 2008 y 2018 en la eurozona se ha situado en el entorno del 0,1% y en 0,3% entre 2001 y 2007. Ambos registros se situarían por debajo de las cifras que alcanzó Japón en los años 90, incluso del 0,3% registrado por la economía nipona desde 2008. En cambio, la eurozona ha sido capaz de aumentar la mano de obra
un 0,5% anual desde 2016, pese a una ligera caída de la población en edad de trabajar, gracias en parte, de acuerdo a Adam Slater, a las reformas relacionadas con el aumento de la edad de jubilación. Las similitudes entre buena parte de la eurozona y el Japón son incómodas, con un crecimiento y una inflación muy bajos y el riesgo persistente de entrar en deflación, de acuerdo a Adam Slater en su informe ¿Por qué evitar la japonización?, la cual pudiera ser una tarea masiva. La experiencia de japonización, concluye el responsable de Oxford Economics, demuestra que es necesario llevar a cabo una fuerte expansión fiscal y monetaria en línea con lo que viene exigiendo el Banco Central Europeo. Por supuesto, la participación sobre los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea tiene también en vilo a Japón, tanto que el gobierno de Japón ya han abierto conversaciones preliminares. Legalmente, Londres no puede iniciar ninguna negociación comercial hasta que se materialice el Brexit con las autoridades británicas. Incluso a nivel técnico, admiten fuentes gubernamentales para un futuro acuerdo comercial entre los dos países. No podemos prejuzgar el futuro de las negociaciones, pero no cabe duda de que la base de esa negociación será el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Japón. Por lo que pueda pasar ante la creciente incertidumbre, empresas como Toyota, Nissan y Honda ya han empezado a trasladar la mayor parte de sus cadenas de montaje fuera del Reino Unido, así como las empresas dedicadas al sector de la maquinaria industrial. De manera que el primer ministro japonés Shinzo Abe, que asumió su mandato desde el 2012, ha tratado de sacar a Japón de la ralentización de su economía y la deflación, lo cual lleva décadas en la situación que Shinzo Abe ha tratado de enfrentar a través de una agresiva política de entrada en acuerdos comerciales. Estos acuerdos comerciales como el TPP que él lideró cuando el presidente de los Estados Unidos se salió de ese acuerdo y ahora está propiciando otro acuerdo en Asia donde entran China e India y que puede ser un acuerdo de una enorme trascendencia comercial. Ya están dando pasos para, una vez salida el Reino Unido de la Unión Europea, sobre el acuerdo que ya ha establecido la Unión Europea con Japón, buscar acuerdos. Es decir, en otras palabras, Japón mantiene una política agresiva en este sentido. Y por supuesto, lo importante es que pueda mantener una política fiscal en línea con su política monetaria. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá, 4RD.